Ustedes ven estas imágenes, ¿qué les parece? Está comprometido. Acá que vemos, y acá que vemos. Está comprometido. Entonces, interpretar la topografía, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos ahí? Los cuartos ventrículos, la cisterna. Acá que vemos. La ausencia de la cisterna. No, la cisterna está más abajo. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la tomografía? Normal, cuando vemos, ¿qué es lo que nos interesa? Aprendimos eso. Cuando grabamos la tomografía, ¿qué es lo que nos interesa ver? ¿Qué dijimos? Vai falar, doutora, os agujeros. No. Primero tenemos que ver la parte ósea, que hay fracturas. Luego ¿Qué más? la corteza, el parénquima cerebral. Bien. Bien. Lo que nos interesa es ver lo que les dije. Siempre primero, con la tomografía, ver la línea media. Acá está desviado. Después dijimos los ventrículos, que estén simétricos. Acá hay un colapso ventricular, más que otro. Tercero, surcos de la convexidad, que no está presente, acá no está presente. Luego, dijimos las densidades, ¿no es cierto? Dijimos que todo lo que es blanco en tomografía es hueso o Sangre. o sangre, ¿no es cierto? Y sabemos que la parte ósea está en la periferia. Sí. En el medio no tendría por qué haber salvo pequeñas calcificaciones de los huesos, pero el resto, si no es hueso, es sangre. Entonces, esto es sangre. ¿Y dónde está ubicado? Parental. En el espacio subaracnoideo. Ah, sim. Entonces, vemos esta otra imagen, ¿qué es lo que nos llama la atención? Esta imagen, ¿no es cierto? Imagen hiperdensa. Si es una imagen hiperdensa que no está en el espacio subaracnoideo, será entonces una imagen compatible con un hematoma intraparenquimatoso, además de imagen hipodensa compatible con edema o infarto cerebral. ¿No es cierto? Además que las cisternas están libres, tienen también despresión de línea media. Pues fíjense, dos patologías o dos imágenes totalmente diferentes que probablemente sean la misma patología. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las encefalitis. En general y esto en especial la herpética. Cuando hablamos de encefalitis estamos refiriéndonos a qué? A una infección del encéfalo, del parénquima cerebral. Cuando hablamos de meningitis hablamos de una infección de las meninges, ¿no es cierto? Las membranas que cubren el cerebro. No está infectado el cerebro, está infectado las membranas que cubren el cerebro, las famosas meningitis. En esto está infectado el parénquima cerebral, como se llama encefalitis. Si ustedes leen los artículos, vamos a ver que las encefalitis, en general hay una lista larga de encefalitis por diferentes causas, diferentes virus. Pero en general todas estas se pueden controlar y no dañan tanto al cerebro. Esta sí va a provocar daño al cerebro. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es una encefalitis? Es la presentación de un proceso inflamatorio infeccioso del parénquima cerebral
paciente que va a dar una repercusión clínica, neurológica específica y en general está provocado por dos tipos de virus: el herpes virus simple tipo 1 y el tipo 2. La diferencia de esto con las otras encefalitis, esto puede ser que se presente en cualquier época del año, no tiene preferencia ni para la primavera, ni el verano, ni el otoño, ni el invierno. Uno puede enfermar en verano, el otro en invierno. No necesariamente el paciente tiene que estar inmunodeprimido. Cualquiera de ustedes en este momento saliendo a la calle pueden enfermar de una encefalitis. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier paciente normal como nosotros puede agarrar una encefalitis. ¿Puede enfermar en invierno? Sí. ¿Puede enfermar en verano? Sí. ¿Puede enfermar en la zona tropical? Sí. ¿Puede estar en, ¿no es cierto?, en Himalaya? Sí. Puede enfermar. Pues fíjense ustedes, sin estacionalidad, el paciente es inmunodependiente. Esa es la diferencia. El tema que, como es así, nadie sospecha ni piensa de esto. Entonces, rápidamente vamos a ver esto. Las encefalitis ya tienen este tipo de características. El 90% está dado por el virus tipo 1. ¿Y esto por qué? Porque en general el herpes simple, el virus, ya lo tenemos incorporado en nuestro organismo, que está latente, esperando. Y cuando se manifiesta va a dar lesiones focales. Si no sospechamos de esto y no hacemos el tratamiento, tiene más de un 70-80% de mortalidad. Algunos de hasta un 90%. Pero si hacemos el tratamiento, igual tiene un porcentaje alto, algunos dicen 50-40, algunos dicen 60%. Entonces, fíjense ustedes, que con o sin tratamiento, ¿no es cierto?, el paciente puede fallecer. La diferencia es hacer el diagnóstico, sospechar de la patología e iniciar el tratamiento. Cuanto más antes iniciemos el tratamiento, más posibilidades de que el paciente no se complique. Entonces, el herpes virus tipo 2 en general es una contaminación para el lactante, para el recién nacido. ¿Por qué? Porque a veces se contamina en el canal del parto porque la madre está con esa infección. En pacientes con inmunodepresión o pacientes que tienen su sistema inmune deprimido, los famosos, no sé, aquellos que toman mucho tiempo corticoides, los lupus, artritis algunas patologías populares que toda la vida usan corticoides, todo eso. ¿Sí? Mientras que el herpes virus tipo 1, en general, dan infecciones más localizadas en circuitos. El área que más afecta es el lóbulo frontal, temporal y el cielo extensivo. Tiene preferencia en esa zona para infectar. Ahora, estos pacientes que tienen esta enfermedad, que no responden al tratamiento, no responden al tratamiento antiedema, no responden al tratamiento viral, no responden a nadie, el paciente sigue comprometiéndose, su cerebro sigue inflamado, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la inyección de bici, la inyección trascendental, cada vez vemos que se desplaza la línea media más, la infección avanza más, hacemos el tratamiento. ¿Y qué hacemos? Entonces, en la época que estábamos nosotros, ¿no es cierto?, en Argentina, nos planteamos hacer este tratamiento quirúrgico. Entonces buscamos artículos para ver cuán evidente era esto, porque uno tiene que tener evidencia para cualquier cosa. Entonces empezamos a colocar los monitores. Un residente mío que estaba colocando un captor de PIC con el monitor.
Pacientito pediátrico, fíjese, tiene la fibra acá, el registro acá, y este era su cerebro, fíjese, grande, infarto. No hay infarto, sino la inconexidad, la infección. Entonces buscamos bibliografía y encontramos pocos casos reportados. En general encontramos en total solo 6 casos reportados. Que tenían buena evolución, el crónico también, quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a hacer lo mismo en este tipo de pacientes. Fíjense cómo estaba su cerebro. Paciente de 10 años, ¿cuál es la clínica? Fíjense, fiebre, dolor abdominal, confusión, convulsiones. Nada neurológico en concreto, ¿no es cierto? 8 días de evolución, asistencia respiratoria mecánica, grado 7, fíjense. Bajo su grado. Y algún médico pediatra lúcido le puso aciclovir 2 días antes. Pues ya eso disminuye, digamos, su riesgo de complicarse más. Entonces se tomó el líquido cefalorraquídeo, fíjense, totalmente patológico, proteínas elevadas, la glucosa más o menos, elementos totales bastante altos, la predominio mononuclear y una PIC de 40. Ustedes saben que la presión intracraniana es de 10 normalmente, ¿no es cierto? Sí. 20 es con una hipertensión y 40 prácticamente es incompatible con la vida. El paciente, si no hacemos nada, se muere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este paciente con la tomografía, ahí tenemos la fibra del PIC, 72 horas empieza a hacer anisocoria. Eso significa que comprime el tronco cerebral. Cuando hay dilatación pupilar, hay compresión del tronco cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una craniotomía descompresiva, se hace polectomía. La zona que está infectada se saca, se hace una plástica de la madre, se toman muestras para la anatomía patológica, el postoperatorio sale con 10, el valor prácticamente normal, y se hace esto, la PCR para herpes, ¿no es cierto? Pero el cefalorraquídeo. Pero esto no es la PCR que conocemos de laboratorio. No. Es la reacción de la polimerasa en cadena. Ustedes escucharon que en la época de la pandemia que todos querían la PCR. Sí. Y nadie sabía que era la PCR, ¿no es cierto? PCR y PCR. Esa era la PCR. Es totalmente diferente a la PCR que sacamos en la sangre, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos este valor normal del paciente a los 2-3 días. Esta es la plástica de la madre que lo hicimos. Esta es una anatomía patológica, encefalitis hemorrágica, el informe, ¿no es cierto?, con áreas de necrosis, ¿no es cierto? Y el postoperatorio favorable. 21 días de aciclovir, tienen un déficit motor y afasia. Le quedó como secuela. Entonces fue controlando al mes, a los 6 meses, a un año, y fue mejorando. Este otro paciente, fíjense, 23 años, adulto. Lo mismo, fiebre, cefalea, confusión y vómitos. Totalmente diferente al otro paciente. Otra clínica. 7 días de evolución, 7 días largo de 10. 100 tratamientos de aciclovir, hacen la tomografía y se encuentra esto. Entonces, lo mismo, se toma líquido cefalorraquídeo, las mismas características, evolución 48 horas, hace también un deterioro y se quiere entrar a respirador. Y después a las 72 horas, igual que la otra paciente, ¿qué empieza a hacer? Anisocoria. Se pone muy inestable, hemodinámicamente se repite la tomografía, se ve la lesión hipodensa temporal con transformación hemorrágica, desplazamiento de estructuras y compresión del tronco cerebral. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos la cabeza, se realiza la calectomía descompresiva, polectomía temporal y plástica. Lo mismo, ¿no es cierto? Se hace esto, termina así. Este es el resultado de la anatomía patológica.
doctor. Anterior, necrosis con gliosis periférica. ¿No es cierto? ¿Qué es polectomía? Sacar el polo temporal. Sabemos que, ¿no es cierto?, tenemos en el cerebro los glóbulos y cada glóbulo, digamos, tiene sus estructuras y dentro de esos tenemos polos. La parte más anterior del frontal se llama el polo temporal, la parte más posterior del occipital, el polo occipital, y la parte más anterior del temporal, el polo temporal. Como esté infectado esto, se saca esa parte. Entonces, fíjense, este es el polo temporal. Sacamos todo eso. Fíjense, acá hay el cerebro, acá no. Entonces, tiene una evolución favorable, se normaliza la PIC, 15 días de ciclovir, se estuvo al quinto día, PCR positivo en líquido cefalorraquídeo para encefalitis herpética. Se externa al mes. El paciente, obviamente, con valores normales durante su internación, se hace posteriormente una craniotomía, cranioplastía, ¿no es cierto? Y vuelve a su actividad habitual. No me acuerdo que si arreglaba los coches, si era, no sé, mecánico, chapista, una de las cosas. Se trabajaba por autos y volvió a trabajar. Diagnosticado a tiempo y hecho el tratamiento a tiempo. Este otro paciente, fíjense, 3 años, rechazo alimento, fiebre, deterioro del sensorio, 14 días de evolución, ya no 7 días, y la tomografía lo mismo. Hematoma temporal, hemorragia, el giro del síndrome. El grado, fíjense, bajísimo, se está muriendo el paciente. Sin tratamiento de acetona, prácticamente 14 días ya totalmente infectado. Ingresa bastante hemodinámicamente inestable, se entra quirófano rápidamente, 45 de PIC. Se realiza la carectomía y mientras estamos haciendo el paciente se descompensa y no se pudo hacer la colectomía. Sale el paciente a terapia y a las 8 horas fallece. Líquido cefalorraquídeo positivo para el virus. Entonces, fíjense ustedes, cuanto más demoramos, Peor. claro, el paciente se muere. Para eso es importante pensar, esto no les enseñan en la facultad. Hay ciertas cosas que en el resto de las universidades no les enseñan. ¿No? Estas cosas yo quiero enseñárselas para que a ustedes no les pase cuando estén trabajando en el centro internado o trabajando como médicos. Siempre uno tiene que pensar en eso. Mejor es pensar, hacer el tratamiento, a no pensar que va a ser nada. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de esto de hacer el diagnóstico o sospechar, la clínica más o menos orienta porque no es nada específico. Hacemos la tomografía, tampoco es específico, parece un infarto simplemente, ¿no? Un infarto con transformación hemorrágica, se hace una electroencefalograma, para ellos nos orienta un poquito mejor. Algunos decían que se hacía cultivo, algunos simplemente muestran el líquido cefalorraquídeo y algunos anatomía patológica que duraba 10-15 días hasta que llega el paciente se murió. Entonces lo que se hacía, o lo que se hace actualmente es que se saca todo eso. No es necesario hacer nada de eso, solamente hacer esto. PCR, líquido cefalorraquídeo, fíjense, 98% de sensibilidad. Bastante certero. Esa es la estadística de los pacientes. ¿Y cuál es la clínica que en general nos haga sospechar de esto? Fiebre. La gran mayoría de los pacientes tienen fiebre, cefalea, trastornos de conducta manifestación de los psiquiátricos, desorientación, todo. Con esto yo tengo que sospechar de una encefalitis. Estos no van a tener rigidez de nuca.
fiebre, se falea, ¿no es cierto? A veces como nosotros tenemos que sospechar de la encefalitis. A veces uno le hace el electroencefalograma, ¿no es cierto? No es tan específico. Es sensible, sí, pero no es específico. ¿Por qué? Porque nos va a mandar el informe de los famosos PLETs, son descargas informes materializados periódicos, que también se puede presentar una patología, pero, ¿no es cierto? A ver, en el crecimiento, en la actividad eléctrica neuronal, temporal, ¿no es cierto? Y en tomografía, ¿no es cierto? Vamos a ver cuanto más lesión vemos en tomografía, peor pronóstico. Vamos a ver hipodensidad en la tomografía, sí, ¿por qué? Uno dice lo primero que ve hipodenso es infarto, ¿no es cierto? En este caso no, es edema, inflamación, infección. La resonancia es mejor para ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a dar más detalles que la tomografía, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros solamente tenemos tomografía, ¿qué nos va a ver? Áreas poco definidas, nada, o sea, va a haber una especie de hipodensidad para medio parcial, ¿no es cierto? Generalmente que se va a extender a la insula. ¿Va a haber focos hemorrágicos? Sí. Si nosotros hacemos contraste, va a haber, ¿no es cierto?, un realce en las áreas afectadas. Este autor, Bartolini, habla de las infecciones en el sistema nervioso central, es el capítulo 11. Es un libro de imágenes solo de tomografía y resonancia, pero en pacientes pediátricos. La publicación es esta, y ahí él hablaba de la imagen de hemorragia temporal en pacientes pediátricos era patognomónico de encefalitis herpética. Bueno, muchos autores lo debatieron y dijeron que no era patognomónico porque podía presentarse también en otro tipo de patologías. Pero en general él decía: toda encefalitis que tenga, que vemos hemorrágica, o toda imagen que vemos en tomografía hemorragia temporal, hacemos el estudio con seguridad de encefalitis herpética. Entonces, fíjense ustedes, el libro ese actualmente ya está actualizado, creo que el último salió en 2022 o 2021. El mismo autor. Entonces, habla también de la resonancia que no es un tiempo de selección entre 1 y entre 2, siempre hay que ver la corteza temporomesiana, órbito frontal, el giro del círculo, es donde generalmente se presentan o se localizan este tipo de enfermedades. Entonces, otros hablan de espectroscopía que nos ayuda a marcar los metabolitos químicos de la actividad neuronal cerebral. Y hablamos de el aspartato, la creatina, la clorina, e en general el aspartato está bajo, ¿no es cierto? Y va a aumentarse la creatina y el ciclo. Pero para esto hay que saber entender y interpretarlos, simplemente se los menciono para que entiendan esto, lo normal, el aspartato está elevado, los otros están bajos, pero cuando hay una infección en él, para el que va a celebrar, el aspartato está bajo. ¿Por qué? Porque esto nos muestra actividad neuronal normal. Y cuando hay alguna infección, infarto, hemorragia, lo que sea, tumor, esto inmediatamente baja. Entonces, uno tiene que saber interpretar esto de un capítulo, ¿no es cierto? Esto simplemente se los menciono para que entiendan que puede existir esto. ¿Y por qué demoramos en el diagnóstico? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque se confunde con otras enfermedades. No hay un patrón, digamos, es esto. Pero yo tengo que sospechar. Esa es la diferencia.
Yo tengo que tener conocimiento básico para sospechar que si no encaja en ninguna de las enfermedades, puede ser esto y encefalitis. Esa es la diferencia del razonamiento que tienen que tener ustedes. Y las imágenes generalmente, en la mayoría de los digamos en la época, digamos días tempranos, son normales, no vamos a ver nada. Y otra de las cosas, el aspecto sociocultural. En general, en todos los países latinoamericanos, especialmente en Bolivia, el paciente o la madre lleva al paciente cuando ya está peor. Primero siempre prueban, no sé, los mates, los yuyos, las infusiones, esperan que mejore. Tiene fiebre nada más. Cuando ya está peor, ya lo lleva y ya pasaron 7, 8 días. Entonces ya la enfermedad está avanzada. Entonces fíjense ustedes que pasa ese tipo de cosas y en el tratamiento la recomendación fundamental es esta. Encefalitis debe recibir 10 miligramos de espesor cada 8 horas por 21 días. Es una categoría de recomendación, categoría 1. Lo tenemos que hacer. Cuando yo sospecho de encefalitis, tengo que empezar ¿qué cosa? Tengo que empezar en la ciclovir. La Asociación Americana de Pediatría en 2013, ¿no es cierto?, decía que es mejor empezar 20 miligramos, ya no 10, en pacientes menores de 12 años. Es lo que actualmente se hace. Y siempre hacer la PCR en líquidos cerrados rápido para tener la certeza de que tiene una encefalitis arquética, porque es recomendación categoría 1. Se puede hacer cultivo de virus, no tiene valor patológico porque no va a reportar y además se demora mucho. Resultados. A mayor edad, ¿no es cierto? O sea, si la gente mayores a 30 años, 40, 50 años, enferma de encefalitis, el pronóstico no es tan alentador. Ahora, si el nivel de conciencia es bajo, con un grado menor a 6, 5, 4, el paciente se está muriendo. Mal pronóstico. Duración de la encefalitis. Empezar el tratamiento siempre antes del 4 día. Antes del 4 día, 92% de sobreviven. Después del 4 días, 72%. Entonces, este es el cuadro de los pacientes. Conclusiones. Tiene alta mortalidad a pesar de la ciclovir, va a depender del día que iniciemos. Fundamentalmente, el diagnóstico y comienzo precoz del tratamiento de ciclovir es fundamental. Yo sospecho, debo iniciar. Ahora dirán, yo le inicio a ciclovir, pero en la PCR me va a salir negativo. No. Ustedes inician a ciclovir, le dan la PCR. Al día siguiente, los 2 días no pasa nada. ¿Por qué? Porque la infección va a bajar muy lentamente. O sea que a pesar de tener la ciclovir, va a seguir saliendo positivo. Hasta la semana. O sea que no hay problema. Cuando no responden a todo esto, se puede hacer una carectomía descompresiva, sacar una colectomía, liberar y mejorar la presión intracraneana y, obviamente, siempre todo esto siempre para que el paciente esté mejor. Obviamente en esa época había falta de evidencia científica, actualmente se me gasta la literatura, hay un montón de reportes de estos casos de que se hacen el tratamiento quirúrgico, es decir, más que todo la colectomía, la descompresión, todo eso. Pero el mensaje de esto no es la carectomía. El mensaje para ustedes es sospechar de la encefalitis e inmediatamente iniciar el tratamiento con aciclovir. Si después el paciente resulta que no es encefalitis herpética, se los retira el aciclovir y no pasa nada.
Esa es la diferencia. Por eso uno siempre tiene que sospechar, y para sospechar uno tiene que tener este conocimiento. Porque si no tiene la base, no van a sospechar. Es lo que yo siempre digo. Ahora, ustedes, ¿qué estudian? ¿Estudian de más de lo que avanza? ¿Quién estudia más? Estudian lo que el docente les da. Es más, estudian solamente las diapositivas, ni siquiera los libros para complementar. Imagínense si yo no les doy este tema, ¿van a sospechar? No. Esa es la realidad. Entonces yo, ¿no es cierto?, tengo como docente la obligación de darles este tipo de cosas para que ustedes se sientan motivados, o por lo menos, sí, alguna vez escuché de la encefalitis, puede ser eso. Esa es la diferencia. Seguramente si van a todas las universidades, en San Simón, entonces, es algún examen de encefalitis, nadie responde, solo ustedes. Porque el gesto no se nos da. No se nos da. Otra diferencia, si agarramos a todos los estudiantes de todas las universidades, pregunten cuántos temas avanzaron. Pregunten a los amigos, compañeros, ¿cuántos temas avanzaron? Algunos llevan 6 temas, 7 temas, 8 temas, apenas llegamos a 10, 11, 12. Entonces, ¿cuántos llevaron? Casi 30, 20 y pico. El doble. Esa es la diferencia. Cuanto más avanzados ustedes dicen de estudiantes, no, es mucho, de estudiantes siempre uno se queja. Todos, hasta nosotros, yo también me quejaba. Pero uno cuando termina la facultad se da cuenta que sí, era necesario llevar eso y mucho más todavía. Yo me acuerdo de un docente coreano y lo llevábamos bioquímica. Entonces también llevamos bioquímica. Entonces llevamos bioquímica que era tan complejo para nosotros que era lleno de fórmulas, que se lleno de fórmulas de química. Era como si estuviéramos haciendo la carrera de ingeniería química. No entendíamos. Entonces, siempre hay un grupo de estudiantes que se creen, o se hacen los dirigentes, que se reclamaron que a nosotros no vamos a curar con fórmulas. Necesitamos que nos enseñen la química, la parte, digamos, biológica, la parte de... Vino el docente, el director de taller me dijo que yo no tengo ningún problema, sacamos todo esto y se los doy lo que quieras que les haga. Y todos contentos. Terminamos la universidad y todos nos dimos cuenta que era necesario aprender todas esas fórmulas. Entonces, por eso yo digo, esto que yo les doy es un resumen. Es un resumen, pero el resumen se entiende. Yo se lo comenté, yo que daba clases en la Universidad de Buenos Aires. Pero estaba mucho más profundo, pero mucho más profundo. Y los estudiantes respondían que sabían más que yo. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa lo mismo si ustedes van a cualquier universidad de Brasil? Los chicos saben un montón. Un montón. Esto se lo digo con palabras de experiencia y de reflexión, porque es la última
para ustedes. Porque cuando empiecen a trabajar, lo que aprendieron prácticamente va a ser más que el 1%. Van a tener que estudiar más. Y es un problema después preguntar. Preguntar porque se supone que ya son médicos y ya saben todo. Esa es la diferencia. Por eso yo siempre digo, yo ojalá algún día nos usemos en la vida y ustedes sean médicos excelentes. Todos, ¿no? La especialidad que eligen tiene que ser los mejores. Siempre uno tiene que apuntar a ser el mejor. Es como, creo que alguna vez se los pregunté, no sé, hablamos de fútbol. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. ¿Quién es el segundo? ¿Y quién era en la época el número uno de Fórmula 1? Pero muchos años. Entonces, ¿cuál era el segundo? Entonces, ustedes tienen que apuntarse qué cosa. El número 1. Porque el 2 no existe. El 3 tampoco. El 4. Nada. Y para ser un alumno, tenemos que hacer. Nada más. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre las hepatitis? No. Nada. ¿Está claro? ¿Seguro? En adultos la dosis de Lo mismo, 10 miligramos. Se aumentaba 20 miligramos porque se tenía que mejorar rápidamente la condición clínica y neurológica de los pacientes pediátricos. Por eso que les recomiendan hacer a 20 miligramos por la presión. Pero en general, el dosaje de la ciclovir es 10 miligramos por presión. Fíjense entonces que si nos damos cuenta, todos nos damos cuenta que nos falta mucho por la realidad. Se van a dar cuenta de la práctica. Mientras estamos leyendo, estudiando, ustedes están estudiando, terminando de leer un artículo, aprendiendo bien, ya aparecieron 2 más. Acá ya están leyendo y aparecieron 5 más. Nunca terminamos 100, valen 100 de conocimiento. Parece que está constantemente leyendo. Y hay gente que les gusta leer. Yo tenía un docente amigo, el tipo de enciclopedia, se pasaba la vida leyendo, no sé, tenía una capacidad y nada de aprender rápidamente. Él era neurocirujano, pero sabía de todo. Todos los hospitales iban a preguntar, doctor, dice, agarrar de tal revista, de tal año, de tal edición, de tal libro, tal, buscate la página tantos, hasta la página se ve. Era increíble. Pero yo digo, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo poder? Yo siempre apunté a eso. Yo siempre decía, ayer yo lo hacía, el otro hacía, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo hacer? Va a depender mucho depende de ustedes hasta dónde quieren llegar. Esa es la diferencia. Hay gente que quiere ser exitoso y son exitosos en la vida. Yo tengo estudiantes míos, residentes míos, que son grandes profesores, van de charla en charla, país en país, dando clases. Pero ¿a qué se dedicaron? Todo a estudiar. Esa es la diferencia. Por eso uno tiene que apuntar hasta dónde quiere.